Estimados amigos de Iberoamérica, bienvenidos una vez más al formato de Sumadas por el portal. Estamos con mucho gusto recibiendo al secretario general del Partido Independiente, partido que conforma la coalición de gobierno de la República Oriental del Uruguay, con representación parlamentaria y en el Poder Ejecutivo. Nos acompaña entonces Juan Carlos Rodríguez, que es el Canario Rodríguez, es el Canario Rodríguez y no el Canario Álvarez, a pesar de que la misma camiseta les hace besar el escudo, y a otro personaje que tenemos también en esta sumada, también es rayado, pero es rayado de camiseta y a veces también de cabeza, como nosotros, como todos los que pensamos, como todos los que pensamos del turismo. Estamos hablando de Sergio Bañales, a quien también le damos la bienvenida. Vamos por orden. También nos acompaña en esta sumada Eliseo Sequeira y Alejandro Barreto del equipo del portal. Así que, Juan Carlos Rodríguez, bienvenido a esta sumada del Portal de América para hablar de turismo. No sé, supongo que es un tema que es bastante nuevo para ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un gusto estar con ustedes en este día. Sí, efectivamente, es un tema que, a ver, para mí es un tema nuevo, no es uno de los temas que yo he trabajado ni en mi vida profesional y en la vida política. Es un tema que lo he tratado por arriba, digamos, ¿no? Sin embargo, en el Partido Independiente, eh, ya desde la campaña electoral pasada, en el programa de gobierno que presentáramos en su momento, el tema estaba presente, estaba colocado allí. Teníamos un grupo de compañeros que trabajaba este tema, que trabajó este tema, que realizó algunas propuestas, que de hecho esas propuestas se las acercamos al ex ministro Cardoso al inicio del periodo de este gobierno. Y bueno, claramente ahora en este último tiempo, con el ingreso de Sergio a la cancha y al equipo, que es un aporte sustantivo en la materia, nos animó a dar un pasito más en un momento especial para el rubro, para el sector del turismo, en un momento también especial desde el punto de vista político para el sector a nivel ejecutivo. Así que con la llegada de Sergio redoblamos ahí las energías, el esfuerzo y las ideas como para redondear un documento que en esta semana le entregamos al ministro Tabaré Viera y Ahí sobre el que está. estuvimos conversando con él ahí. Ahí está. Estamos viendo en este momento la imagen de esa reunión justamente en el despacho del ministro Viera. Nosotros cuando anunciamos la semana pasada que ustedes iban a hacer entrega de ese proyecto, dijimos que saludábamos como siempre a todos los que piensan el turismo. Pensar el turismo es un ejercicio que, aunque suene paradójico en un país que quiere ser destino turístico, es una actividad que se ejerce muy poco. Hay muy pocos que piensan el turismo. Y estoy haciendo esta reflexión para darle paso a Sergio en esta convocatoria, porque justamente los que piensan y debaten muchas veces se desencuentran. Y con Sergio, hace muchísimos años que pensamos y nos encontramos y nos desencontramos en la opinión, pero hay una cosa que sigue siempre funcionando, que es la amistad y el respeto mutuo, y eso lo mantenemos afortunadamente desde hace muchísimos años. Eh, la última vez que en el Portal de América se presentó una propuesta
de un partido político fue la del Partido de la Gente, y da la casualidad que quienes trabajaron en esa propuesta fueron Sergio Bañales y el contador Fernando Mier, también gran amigo de la casa. Y no es casualidad que el Partido Independiente le haya abierto la puerta a Sergio para que hable de turismo. Lo bueno, Sergio, y ahora ya te dejo la palabra, es que participando vos y yo en una charla, tenemos asegurada la audiencia, porque van a estar los que nos aceptan y los que no nos pueden ver ni en la sopa. Adelante, Bañales. ¿Qué tal? Un gustazo estar aquí. Es mi debut en las sumadas. ¿Cómo es que se llama? Sumadas por el portal. Sumadas por el portal. Y bueno, contigo siempre es un gusto estar. Y vienen a mi memoria una cantidad de imágenes de las discusiones que tuvimos nosotros, y siempre aferradas a los principios nuestros y básicos del turismo, pero aportando. Eso, si hay algo que hicimos toda la vida vos y yo, fue aportar. Y bueno, y no quiero hablar mucho más de eso porque si no, viste, esto no quiero que se base en lo que es nuestra amistad, que es muy profunda y es muy sana, sino que se base en lo profesional, que es lo que, vos sabés que yo luché toda la vida para que hubiera profesionalismo en el turismo, ¿no? Así es, así es. Yo les decía fundamentalmente al canario, antes de comenzar la charla, antes de empezar a grabar, mejor dicho, ya estábamos charlando, que es oportuno tener este tipo de presencias. El turismo ofrece un campo muy fértil para la actividad política, pero lo interesante de esta propuesta es que se da muy lejos de un acto eleccionario. Es algo que está demostrando realmente un interés Legítimo. legítimo en el objetivo, porque Sí. cuando aparecen 4 o 5 meses antes de un acto eleccionario, uno ya sabe para dónde va el bochín, ¿no? Entonces, Rodríguez, ¿qué es lo que encontrás? ¿Cómo la ves siendo político? ¿Cómo ves desde afuera esta actividad? ¿Qué es lo que has encontrado? Déjame decirte, hacerte una introducción, porque ¿cómo surgió, cómo nosotros retomamos el tema de turismo y que termina desembocando en esto que presentamos hace un par de días al ministro Viera. Esto fue hace unos meses, cuando ya teníamos asegurada prácticamente todos los del entorno, ya estaba claro que teníamos agendada la segunda dosis de la vacuna, y todavía no sabíamos que iba a haber tercera dosis. Ahí dijimos, che, la luz al final del túnel finalmente se hace más clara, ¿no? Y si todo va bien, por allá por septiembre, octubre, estaremos volviendo más claramente a la normalidad. Por lo tanto, tenemos que pensar en el día después. Tenemos que pensar cómo algunos sectores que fueron duramente golpeados, que están siendo duramente golpeados por la pandemia, salen de la crisis y se transforman en sectores de reactivación para la economía del país, para la vida social, cultural y económica del país. Entonces ahí claramente uno de los sectores claves en esta cuestión es el turismo. Y entonces dijimos, bien, entonces vamos a ponerle foco a ese sector, vamos a mirar las propuestas que teníamos, vamos a ver qué podemos hacer, y empezamos a trabajar en esa línea. Justo ahí, Sergio entra a la cancha y bueno, Sergio le da el toque de calidad, digamos, ¿no? A esto es el 9 del cuadro en este tema. Entonces, nos permitió redondear un trabajo de equipo en un tema, como es el turismo, que fue el sector, yo creo, no sé, creo que sin temor a equivocarme, el sector
que de manera inmediata sufre la crisis de la pandemia, al toque, ¿no? Al toque que se declara la pandemia, todos los subsectores vinculados al turismo se pegan un porrazo de la gran flauta. Y con ello la vida económica, social y cultural del país y de cada uno de los rincones del país donde se trabajaba en relación al turismo. La importancia del turismo para el país tiene una magnitud tal que en el 2019 los datos indicaban que había alrededor de 118.000 puestos de trabajo vinculados al empleo. No es papa, ¿eh? No es papa. Más allá o más acá, andamos hablando del entorno del 7% del Producto Bruto Interno, generado por actividades vinculadas al turismo. Y eso de la noche a la mañana pasó a casi cero, a cero en algunos casos. Y eso tiene un impacto durísimo en las empresas, en los trabajadores vinculados al sector, y en el Estado, obviamente. Por lo tanto, en la medida que la pandemia parece que empieza a ser historia, controlada, pero historia al fin, es obligación de los actores políticos pensar en el día después, sin hacer cálculos electorales, ¿no? Cosa que algunos sectores de la vida política del país lo tienen incorporado al cálculo electoral y lo hacen permanentemente desde que se levantan hasta que se acuestan todos los santos días del año y equivocan el camino para mi gusto. No es el caso del Partido Independiente. Nosotros, más allá de las responsabilidades que nos toca, o atendiendo a las responsabilidades que nos toca, no hacemos el cálculo electoral y preferimos pensar en el desarrollo de la vida del país, y en este caso le tocó al turismo. A mí me parece, y esto me permiten, y les pido disculpas, pero me parece que el turismo, yo lo que veo, lo vi el otro día, yo no estuve en la actividad de Radisson, pero lo seguí de cerca a través de Sergio, Omar, Pablo, que eran los que estaban ahí, conversé con ellos. Lo que yo veo en el turismo es una capacidad de resiliencia impresionante, ¿no? Es decir, todos los actores vinculados al turismo tienen una capacidad enorme para, frente a la adversidad, reinventarse, buscar la vuelta para generar producto de calidad, buscar la vuelta para generar producto, para que además ese producto beneficie a mucha gente y para que ese producto sea de calidad. Y eso es de un enorme valor, no solo para el sector, es un enorme valor para el país, y es un ejemplo para otros sectores de la vida productiva del país. Y creo que como gobierno deberíamos dar cuenta de eso, deberíamos tenerlo en cuenta de eso, y tomar algunas acciones algunas de manera inmediata, porque creo que estamos frente a una ventana de oportunidad en este momento, que estamos a la vuelta de la esquina de la temporada de verano, y estamos con una situación de pandemia, como decía, controlada. Entonces uno puede pensar que la temporada próxima de verano va a ser mejor que las anteriores, y entonces tendrá creo que es buen momento para poner arriba de la mesa algunas medidas que ayuden a que los actores del sector, que como decía antes, tienen una capacidad de resiliencia impresionante, una capacidad de innovar y de empuje tremendo, efectivamente puedan poner arriba de la mesa esas capacidades y generar empleo. Entonces ahí hay un paquete de acciones inmediatas que creemos que se pueden tomar. La verdad, y esto quiero ser muy sincero, el otro día cuando estuvimos con Sergio y otros compañeros en la reunión con el ministro Viera, le comentamos esto y el ministro estaba en línea con estas cuestiones y estaba trabajando ya en algunas de estas cosas. Y hay otras acciones que si uno quiere de verdad desarrollar una política de turismo seria, responsable, que sea sustentable, uno tiene que tomar otras medidas también a la vez. Ya no quedarse en la cortita,
no tomar estas medidas en la cortita para ver qué pasa en el verano y después vemos cómo sigue la historia. No, no, no. Hay que entrar en un camino que nos permita sentar las bases para una política de Estado en materia de turismo y eso que sea sustentable. Y ahí hay otras cuestiones más vinculadas a la educación en general, a la formación de recursos humanos vinculados al turismo en particular, a la investigación académica vinculada al turismo, a tener una política de cooperación internacional estable y duradera más allá de los periodos de gobierno de cada 5 años. Nos parece que por ahí va algunas de las cuestiones más de largo plazo en esto. Pero en el corto plazo hay una serie de medidas que son las que nosotros decimos de reactivación del sector, ¿no? O sea, está claro que en este sector, igual que en otros, pero particularmente en el turismo, la pandemia dejó el tendal de empresas que quedaron con las 4 ruedas para arriba, y que a la hora de pensar en una política de reactivación necesitamos generar algunos incentivos. Y bueno, ahí hay algunos incentivos que cuando nosotros empezamos a trabajar este tema todavía no estaban en agenda, por suerte ya están, pero tienen que pasar de la agenda a la realidad, digamos, ¿no? Entonces ahí hay algunos incentivos vinculados al trabajo, a lo que se puede hacer con el IVA, y que el otro día lo conversábamos con el ministro. A nosotros nos parece que los beneficios que tienen los turistas extranjeros que vienen al Uruguay en términos de devolución de IVA por acceder a algunos servicios, bueno, tendríamos que buscar la posibilidad de que esas exoneraciones también se extiendan a los uruguayos que hacen o hacemos turismo a nivel interno. Perfecto. Es una manera inmediata, digamos, de contribuir a la reactivación de un sector, y además de hacerlo en clave de reactivación de subsectores que no son los famosos, ¿no? O sea, están en Punta del Este, bueno, pero en el resto del país también se hace turismo, y turismo que no sea solo de verano, digamos, ¿no? Turismo de todo el año. Me parece que esto es una medida que ayuda en eso, que junto con una medida de la extensión de los plazos para el cumplimiento de algunas obligaciones con el Estado, léase obligaciones con BPS y DGI, empresas que tuvieron que enviar gente al seguro de desempleo, o que tuvieron que cerrar y se generaron algunas deudas con BPS y DGI, que ahora al reabrir van a tener que cancelar esas deudas. Bueno, capaz que hay que tirarlas, hay que aflojarle un poquito la cincha y tirar esos plazos un poco más para adelante, y permitir que esas empresas abran, tomen un poco de aire y reactiven ahí. Me parece que por ahí va un poco la cosa en principio. Muy bien, como comienzo está perfecto. Ahora, quisiera ir directamente a 2 o 3 cosas que estoy viendo, o sea, que están de pronto redactadas en el proyecto, pero no necesariamente propuestas para meterle mano, ¿no? Tú estabas hablando ahora de una serie de cuestiones que hay que atender, y antes de abrir el micrófono estábamos hablando de la actual ley de turismo, una ley de turismo que todos los participantes en esta actividad estamos prácticamente convencidos de que fue la que sucedió a la que venía de la dictadura del año 1974, y lamentablemente no recogió la mayoría de las cuestiones que le interesaban a la actividad privada. Hubo un acto unipersonal y caprichoso de quien llevaba en ese momento la política en la administración anterior, que fue la que se impuso en el texto final, y fue la que se votó por la mayoría parlamentaria que tenía el Frente Amplio en ese momento. Ese es un tema que hay que atenderlo, y ustedes, no solamente como partido político, sino como integrantes del gobierno,
tienen que anotar en primera instancia, atender urgentemente las distorsiones y la falta de concreciones que tiene la ley de turismo. Ustedes en la exposición de previa, o sea, inicial para este proyecto, hablan, y tú lo repetiste hace un rato, de la incidencia en el Producto Bruto Interno y de la cantidad de empleos que genera el turismo directamente. Como evidentemente no nos seguías si no sos un habitué del Portal de América ni del turismo, quizá te sorprenda que yo siempre he dicho que son mentiras esos datos, y tengo bastantes argumentos como para discutirlo. A mí nunca nadie me demostró con rigor científico que hubiesen 118.000 empleos directos. Es decir, cuando pedí en su momento los datos a BPS, me aparecieron, eran 110 en ese momento que se hablaba, me aparecieron 33.000 puestos que correspondían a la carga por carretera. Imagínate qué tiene que ver la carga por carretera con el turismo, ¿no? Y eran 33.000 puestos. Y habían 2 de hoteles de alta rotatividad, o sea que eso indicaba que los uruguayos no hacían el amor, solamente los turistas. Hay que ponerle un poco de humor a la cosa. La incidencia en el Producto Bruto Interno, de acuerdo a los datos que se desprenden desde el propio Ministerio de Turismo y a nuestro PBI, jamás llegan al 7%, ni al 11%, como algún optimista dijo. Lo dijo el propio Alfi, desde la OPP, no llega al 3% la incidencia. Entonces, hay que ordenar un montón de cosas en el tema del turismo, porque para hacer el diagnóstico tenemos que saber exactamente cómo está el enfermo. Y lo que yo aplaudo, así, de pie y con las 2 manos, es que ustedes traigan a la cancha el tema de las garantías para las aerolíneas, sobre todo para las aerolíneas fantasmas que vienen y se van y dejan el tendal. Ahí yo creo que vamos a ir bien, pero digo, se me ocurre hacer estas puntualizaciones porque no estamos hablando con un partido aspirante a nada. O sea, sí, ustedes tendrán aspiraciones miles para seguir evolucionando, pero ustedes están integrando el gobierno, entonces es muy importante que tomen a buen recaudo estas cuestiones. En 2009 se anunció que se habían invertido $600.000 para la creación de la cuenta satélite de turismo. Nunca más supimos nada. No tenemos cuenta satélite de turismo. No tenemos cómo confrontar cuántos churrascos más se vendieron, cuántas Coca-Colas más se vendieron. Y estamos reclamando, y lo dijimos, la necesidad de abrir la cancha. Si el turismo es transversal, aquí tienen que entrar los frigoríficos, las embotelladoras, los bancos, porque ellos están recibiendo la bondad del turismo, pero cuando hay que jugársela e invertir, no están. Cuando en la previa. Sí, adelante, Sergio. No, perdona que te corte, pero creo que es justamente es propicio hacer un par de declaraciones. Primero, bueno, ahora te das cuenta de la manera que habla el canario y el conocimiento que tiene, por qué yo estoy dentro de este partido. Porque ellos me pusieron la oreja, ¿entendés? Y tener una oreja allí es muy importante, porque ese es el gran problema que hay. Discúlpame, Sergio, antes de que sigas, me faltó hacer una aclaración. Que estos datos que pone el Partido Independiente en el proyecto, los 118.000 empleos y la incidencia en el Producto Bruto Interno, y yo los estoy discutiendo. Yo no estoy discutiendo con el Partido Independiente. Yo sé de dónde sacaron los datos. Los sacaron del Ministerio de Turismo. Y lo que yo estoy diciendo es que los datos que ofrece el Ministerio de Turismo como única fuente prácticamente, son los que están errados, no los del Partido Independiente, porque
Cualquier consultora que se ponga a analizar el turismo actualmente va a decir lo mismo que dijeron ustedes. Pero yo te hago una salvedad, porque esto el Canario lo dice también basado en conversaciones y en reuniones que hemos tenido. Eso está estimado en base a empleos directos e indirectos. Y ahí es donde es una estimación a grandes rasgos lo que dice el Canario, que capaz que coincide un poco, porque vos habías dicho que eran 110. Es muy coincidente, por eso fue que salté como un resorte. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Viste que los indirectos son muy difíciles de cuantificar. Pero igual, aún así, en ese escenario se estimó más o menos eso. No quiero hacer esa aclaración porque me parece importante y yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que vos decís. O sea, no hay datos científicos porque ese dinero que había para la famosa cuenta satélite no se sabe qué pasó y dónde llegó a parar. Sergio, voy a redoblar la apuesta. Los empleos indirectos del turismo son muchísimos más que los 110.000. Si somos 3,5 millones de habitantes, en el Uruguay, cuando hay buen ingreso de turistas, se beneficia muchísima más gente, pero muchísima más gente. Se beneficia el comercio por todos los lugares. Hasta la prostitución se beneficia en uno de los primeros lugares. Entonces, hay cosas que no se pueden ni siquiera obviar, o sea, son así. Lo otro que te quería decir, y ya termino con esto, era el otro punto que vos tocaste recién sobre el tema de las líneas aéreas. ¿Qué pasa? El Partido Independiente acá en lo que está pensando es en el cliente, en el usuario, en el viajero, en esa persona que saca un pasaje y tiene algún inconveniente con una línea aérea porque cerró, porque no se lo quieren rerutear, porque hay o sea, están jugando con él en el aeropuerto porque no llegaron al número de pasajeros y lo hacen ponerse en el próximo vuelo. Esas cosas que la Unión Europea hoy día ya ha superado y hay reglas para eso y hay sanciones y hay penalidades, pero que en el Uruguay no. Entonces, el Partido Independiente lo que piensa es en eso, en el viajero que no tiene protección. Entonces, eso va también en línea, eso va en línea a lo que vos históricamente has reclamado, que es la famosa línea aérea de referencia. ¿Tá? Que eso es una propuesta que es tuya y que va, y obviamente yo lo hablé dentro del Partido Independiente y expuse este tema, porque con una línea aérea nacional de referencia, lo que le quieran llamar, va a regular ese tipo de cosas. Porque acá, si no tenemos una línea aérea que sea del país o que sea mixta, no va a haber protección para el viajero. Hay gente que se asusta mucho. Hay gente que se asusta mucho cuando hablamos de una aerolínea nacional de referencia. Como recordaba perfectamente Sergio Bañales, desde el mismo año que cerró Pluna, Pluna la cerraron en julio de 2012 y nosotros en un encuentro que se hizo organizado por el Ministerio de Transporte, ahí ya empezamos a hablar en nuestra presentación, en nuestra disertación de la Aerolínea Nacional de Referencia. Nada menos que el presidente de la República el lunes pasado en el DMT 2021, en la celebración del Día Mundial del Turismo en el Radisson, por primera vez, con total contundencia de parte de un gobierno de Uruguay, dijo que si no tenemos conectividad aérea, de nada vale hacer promoción en el exterior. Y también recalcó, tenemos que arreglar la conectividad regional. Totalmente. Habló de Europa, habló de Estados Unidos y de la conectividad regional. Ese es el camino. No hay ninguna duda que tenemos que tener una aerolínea nacional de referencia, sin ninguna duda, porque la aerolínea nacional de referencia no solamente asegura conectividad, y fundamentalmente conectividad regional, sino que es
más importante lo que asegura que es la adecuación tarifaria. Porque ¿qué pasa, Rodríguez? Te lo digo muy simple. Llega el verano y como hay tan pocos vuelos, los que hacen San Pablo, Montevideo, Punta del Este, o Santiago, Montevideo, Punta del Este, o mismo Buenos Aires, Montevideo o Punta del Este, suben los precios, porque es un tema de mercado, ¿de acuerdo? Claro. Y de pronto, venir desde San Pablo o desde Santiago a Montevideo o a Punta del Este cuesta tan caro como ir a Miami o como ir a cualquier lugar del Caribe. Entonces la gente tranquilamente se va a Miami o al Caribe. O sea, tenemos competidores muy fuertes. Desde ese punto hay que atacar el tema de la aerolínea nacional de referencia y no hacerle caso a la gilada que dice que tener una aerolínea nacional, lo de referencia lo agregué yo y está en mi libro, Pluna Riesgo de Volar Alto, que editó Sudamericana en el 2014. Lo de la aerolínea nacional de referencia es importante por la adecuación tarifaria. ¿Tá? O sea, ese es el principal aporte que se puede tener y tenemos que tenerla. Tenemos que tenerla de alguna manera, no sé de cuál, pero de alguna manera tiene que haber una aerolínea nacional de referencia. Sé que me bandié de algo por hacer una aclaración y me quedó algo picando. Si se acuerdan de qué Parte de fue. la política aeronáutica del país, que no existe, ¿no? Bueno, claro que no existe. No tenemos ni política aeronáutica ni política turística. Vamos a dejarlo bien claro. Acá funcionamos, somos reactivos y no proactivos. No tenemos una planificación, no tenemos un calendario turístico. Nosotros seguimos hablando de la temporada como nos enseñaron los argentinos que descubrieron primero Montevideo y después Punta del Este como lugar a donde se escapaban para tener un poco de paz en el verano. Con ¿Sabes una cosa, Negro? temperatura. Justamente nuestro encuentro con el ministro de Turismo el otro día, con el señor Viera, el Partido Independiente dejó algo bien claro y es nuestra preocupación por la conciencia turística a todos los niveles. Algo de la parte esta de la conciencia turística habló el Canario recién y explicó sobre todo lo académico y lo que nosotros entendemos tiene que ser parte de la educación. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros le dijimos que la palabra temporada tenía demasiado protagonismo en el país y que nosotros queríamos que nos preocupáramos más en materia de desestacionalización. Eso, hay que desestacionalizar. No hay que preocuparse todo el tiempo con la temporada. Hay que ¿no? pluralizar las temporadas. Tenemos que tener temporadas, no temporadas. Bueno, ahora sí, hecha la aclaración y la presentación, me faltó decir que sí, que es necesario legislar sobre el tema de las garantías de las aerolíneas, porque, digamos, tiene demasiada penalidad o demasiado problema un agente de viaje que queda en el medio. El agente de viaje siempre queda perjudicado y es el que tiene que poner la cara frente al turista, frente al cliente, y queda agarrado de un pincel, ¿no? O sea, se va la aerolínea o viene la pandemia y no aparece el dinero. Muy pocas empresas devolvieron el dinero. Todos hablan de reprogramar. A mí personalmente en este momento me pasa. Yo tengo un saldo pendiente ahí de algo que no pude utilizar y estoy pidiendo que me lo acrediten para un ticket aéreo que tengo que comprar y todavía no tengo respuesta. Y estamos hablando de una empresa grande, ¿no? Y esos son los temas que hay adelante. No sé si sigue Rodríguez o sigue Bañales. A ver, yo No sé, Canario, si tú querés precisar algo por allí. Déjame decir una cuestión. Hoy, en el bloque anterior, sobre el final del bloque anterior, Antonio decía, hay muchos que se asustan con este tema de la aerolínea nacional, digamos, ¿no? Yo creo que hay razón para la que asustarse, digamos, ¿no?
no olvidemos que Pluna y después Alazú nos dejaron un agujero mayúsculo en esta cuestión. Y eso es un problema, ¿no? Una cosa es la importancia política de Una pequeña contar con corrección. una cuestión de este estilo, y otra cosa es cómo se gestiona. Yo tengo claro eso. Ahí está una pequeña Yo tengo claro. corrección. No nos dejó Pluna ni Alazú, nos dejó el gobierno anterior, No, por el eso, agujero. por eso. ¿Está? Es decir, de la forma que lo manejaron, ¿no? Correcto. Tengo claro que la forma de gestionar, la direccionalidad política que se le dio a la gestión de los instrumentos Pluna a la SU, nos provoca un agujero mayúsculo, y el que se quema con leche bebe la vaca y llora, dice el refrán, ¿no? Entonces, claro. eso complica para volver a poner el asunto. Ahora, me parece que lo que dice el presidente es clarísimo, ¿no? Esto es, yo puedo tener el mejor producto del mundo, puedo fabricar el mejor producto del planeta, pero si no tengo los canales de distribución adecuados, no se lo vendo a nadie, ¿no? Ahí está. Y eso puede pasar con el turismo. Podemos tener un gran producto, podemos tener las mejores promociones, los podemos esperar de brazos abiertos, con alfombra roja, etcétera, etcétera, pero si no tengo la manera de que lleguen, en realidad voy a fracasar rotundamente. Y eso es lo que me parece que yo entiendo el planteo de ustedes y de otros actores vinculados al sector. Sergio lo conversamos y lo tiene clarísimo, nos lo explicaba claramente, y yo estoy de acuerdo en que es un tema que tiene que estar arriba de la mesa. ¿Cómo se soluciona? Bueno, es lo que hay que, me parece que es lo que hay que trabajar. Va por el tema va por la concientización, justamente. Exacto. Entonces, hay una parte que tiene que ver con la conectividad, y ahí la conectividad tendrá que ver con mejorar acuerdos con empresas, con aerolíneas para que continúen llegando, retomen vuelos, etcétera, etcétera. Habrá que ver la posibilidad de asociarse con algún actor privado, con alguna empresa, para tener un acuerdo específico, especial, en términos de aerolínea. Esto no quiere decir montar una nueva aerolínea, refundar Pluna, refundar Alazú, ¿no? Pueden haber otros caminos por ahí. Yo entiendo que ese es un tema que debería estar en agenda, no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, en esto, pensando en una cuestión de política, ¿no? Yo voy a titular, y no me pidan más datos. Hay algo que está en la agenda, tiene que ver con un próximo viaje del presidente de la República y que va en dirección de lo que acabas de decir. No es necesario refundar Pluna ni Alazú. Hace más de un año que hay un proyecto de un país extranjero que tiene mucha potencia y que puso los ojos acá. Y bueno, no puedo decir más nada. Pero sería muy importante que que el presidente pudiese lograr en uno de los próximos viajes concretar eso, porque cambiaría no solamente la conectividad aérea, punto. Adelante, amigos, continúen. No, me parece que ahí hay una línea. Sergio, yo creo que ahí está bueno profundizar el tema del fondo de garantía que estamos promoviendo, que me parece que nosotros lo pensamos desde el lado del usuario, digamos, ¿no? Y el usuario no solo es el que compra el billete, el usuario también es la empresa que le vende el billete, en este caso también, ¿no? Que cuando el grandote, en este caso la línea aérea caduca, decide, le pasa que tiene que cerrar la puerta. El que queda colgado del pincel es el que compró el ticket y la agencia de viajes que se lo vendió eventualmente. Y eso me parece que desbalancea la cosa, digamos, ¿no? Eso no es de estricta justicia. Entonces, parece que hay que buscar algún mecanismo que nos permita por lo menos equiparar las pérdidas, digamos, ¿no? Si, en el peor de los casos. Otra de las cosas que la herramienta del fondo de garantía puede ser una buena herramienta, pero ahí, Sergio, capaz que vos podés profundizar porque la tenés mucho más clara. Adelante, Sergio. Sí, ¿te acordás? Nosotros
nosotros, ¿qué pasa? Para escribir la propuesta del Ministerio de Turismo teníamos que darle un nombre, y que te acordarás, Canario, que estábamos en esa disyuntiva, porque también pensamos en la posibilidad de un fideicomiso, que podría ir por ese lado también, o un seguro, o algo así. ¿Qué pasa? Estábamos tomando como referencia el aval que tienen las agencias de viaje, que tienen que cumplir con ese aval para poder funcionar. Entonces, la vimos por ese lado. Pero esto con una figura diferente, que es la de la línea aérea, que generalmente no tiene una responsabilidad total directa con él, a pesar de que cada vez quieren trabajar más directo con los pasajeros, pero tiene que abrirse el escenario, tiene que haber un abanico quizás un poco mayor y diferente, y aparte también tiene que ver con las consecuencias que puede traer esto dentro de lo que es esas presiones que ponen las líneas aéreas para los países, que si vos no me das facilidades, yo no voy a volar a tu país. Como aquella vez, tú te acordarás, Antonio, con Paraguay y American Airlines, que se puso los pantalones Paraguay y dijo, ¿vos no querés volar? Bueno, no vueles, no vueles. Yo voy a encontrar a otra línea aérea, no te hagas problema. Nosotros no estamos en condiciones de hacer eso, y eso lo saben los operadores aéreos. Pasó recientemente con los incumplimientos de Eastern Airlines, que se repitieron, y ahí nosotros quisimos tomar protagonismo porque evidentemente el que lo estaba pasando mal era el representante, y el representante, llámese Carlos Pera como se llama, o llámese Juan Pérez, le iba a pasar lo mismo porque no tiene los suficientes recaudos como para, o la suficiente autonomía como para poder decidir determinadas acciones. Entonces, Hay que reglamentar. claro, hay que reglamentarlo, pero hay que consensuarlo fundamentalmente. Yo creo que no podemos ponernos en una posición tan intransigente de decir, bueno, el operador aéreo para llegar acá tiene que cumplir determinados requisitos. Alguien del gobierno actual dijo el año pasado que habían aerolíneas haciendo cola para que les diéramos la autorización para ponerse a trabajar. En el mismo momento nosotros dijimos que eso era una falacia, dijimos que eso no estaba ocurriendo, y lo confirmó el presidente el otro día, cuando dijo que tenemos que trabajar en la conectividad y estamos en conversaciones, pero todavía no hay nada, no hay nadie haciendo cola. Por el contrario, los que estamos haciendo cola somos nosotros. ¿Verdad? Sí, y para redondear eso, bueno, lo que queda entonces por definir, nosotros largamos la propuesta y le pusimos un nombre, Fondo de Garantía, ¿no? Pero lo que quedaría por definir y discutir es, en base a todos estos elementos que estamos manejando ahora, la conveniencia del país, la conveniencia también de la línea aérea y la viabilidad que tenga, porque ¿qué pasa? En estos casos, tú sabes muy bien que en Uruguay no hay ninguna central de ninguna línea aérea, ni siquiera hay representantes de muchas de ellas que llegan cerca de nuestro país o que están viajando al país. O sea, ni siquiera, no tiene autonomía ninguna oficina de ninguna línea aérea aquí en el país. Entonces, ese documento o esa idea o ese proyecto que se pueda presentar tiene que tener un margen bastante amplio como para tener en cuenta todos esos aspectos. Pero el Partido Independiente lo que hace es lo tira sobre la mesa, una necesidad de los viajeros, del usuario, pero bueno, ahora hay que buscar los elementos dentro de lo que son los técnicos del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Turismo, y posiblemente también tenga que entrar economía y todo esto. Entonces, ahí armar un equipito y decir, bueno, vamos a poner los pantalones y vamos a reglamentar esto de alguna forma. Sergio, te lo dije fuera de micrófono, también se lo dije a Juan Carlos Rodríguez. Ustedes creo que están dando en el clavo. Se me ocurre que de todo el proyecto, sin menospreciar en absoluto el resto del proyecto, pero esta es la joya de la corona. O sea, ustedes tienen que ponerle mucho pienso y mucha acción
a este tema del Fondo de Garantía, porque de arranque ya van a tener el beneplácito de todo el sector. O sea, eso está asumido por todo el mundo. Es decir, y para traducírselo a quien de fuera del sector nos está escuchando y nos está viendo, le decimos que se lo traducimos al criollo más puro. No tenemos conectividad. Somos un país que está muy lejos de los lugares donde se toman las determinaciones. Somos un país que está muy lejos de los mercados importantes donde puede venir el turismo extrarregional. Entonces, no estamos en condiciones de, por ejemplo, hacer lo que dijo Sergio que le hizo el gobierno paraguayo a American Airlines cuando le dijo, bueno, no quiere venir, no venga. Y el problema era por las comisiones de los agentes de viajes, porque American Airlines no se las quería seguir pagando. Y ojo, es el único país donde las aerolíneas le siguen pagando la comisión que le tienen que pagar a las agencias de viajes. Que ese es un tema de pronto para otro programa porque nos puede llevar mucho tiempo. Pero nosotros no estamos en condiciones de eso y por eso es que nos pasan determinadas cosas que nos pasan. Ahora, si tenemos la imagen que tenemos, porque hemos manejado muy bien lo que el 95% del mundo no supo manejar, que es la actual pandemia, está demostrando que hay un poco de materia gris hay acá adentro y un poco de ejecutividad y de buena gestión tenemos. Entonces, el asunto es ponerle actitud a la cosa. Es decir, no es que no se pueda. El no lo tenemos siempre, pero nosotros le decíamos al ministro, como conclusión de esa muy buena entrevista que tuvimos, es una persona, yo me quedé con un muy buen concepto del señor Viera, me quedé contento, no solamente yo, el equipo del Partido Independiente se quedó contento porque nos escuchó, porque opinó, porque intercambiamos, pero ahí hay un tema clave que lo resumimos nosotros al final de la reunión y fue decirle, ministro, que el turismo esté dentro del mapa político. Porque eso es lo que está, es parte de lo que hablábamos de la conciencia turística. ¿Por qué? Porque no está, el turismo no está dentro del mapa. Sí está el agro, por ejemplo, ¿tá? Y se es consciente del aporte que hace el agro, pero ¿quién habla del aporte económico, cultural, social que da el turismo? No se habla de eso. Reafirmo esto que decía Sergio en relación a la entrevista con el ministro y al talante del ministro en la entrevista y la forma en que se dio ese intercambio. Nosotros, nosotros en el partido estamos plenamente convencidos, absolutamente convencidos, que hay dos sectores de la vida del país que nos van a sacar para adelante, digamos, ¿no? Que van a cinchar del carro en esta salida, que son el agro y el turismo, no hay vuelta, ya está, digamos, hay que dejarse de marear y andar inventando cosas raras, digamos, ¿no? Ese es el título, título de esta entrevista. Ese es el título de esta entrevista. Son los dos sectores que vos mirás los números, más acá, más allá, lo podés discutir, podés decir, va, este número no, este número allá, este número no sé qué, pero ¿sabes qué? Paso raya, y al final del cuento son los dos sectores que te tiran del carro, que te van a sacar para adelante. Por lo tanto, vos tenés que mirarlo y decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para en la cortita hacer que el sector efectivamente se reactive, aproveche la ventana de oportunidad que tenemos en la próxima temporada, pero además aprovecho el envión y genero algunas políticas de mediano y largo plazo que me permitan pensar que en turismo voy a generar una política de Estado más sustentable. Me parece que esa es la movida. Entonces, lo que nosotros intentamos fue poner arriba de la mesa una serie de ideas en clave de reactivación del turismo, pensando en el turismo como uno de esos sectores que nos va a sacar adelante, y esto quiere decir que va a reactivar empresas, que va a generar empleo y que va a generar divisas para el país. Pero además es un sector que desde el punto de vista del desarrollo en concepto amplio, ¿no? Desarrollo productivo, económico, social, cultural, es un sector que también derrama al resto de la sociedad. Por lo tanto, uno tiene que tener
metido en la cabeza, entre ceja y ceja, que ese sector lo tengo que vincular con otras áreas de la vida del país. ¿tá? Por lo tanto, a la hora de pensar políticas, tengo que pensar cómo se vincula el sector turístico con la educación en el país. ¿No será que tenemos que mover los muebles en la educación e incorporar a los programas educativos algunas cuestiones vinculadas al turismo, que nos vayan ayudando a generar la cultura de ser turista y ser anfitrión? ¿Qué quiere decir ser anfitrión en turismo? Y eso es una cuestión que tenemos que incorporarla. ¿No será que tenemos que dejarnos de embromar y creer que la tenemos, que nosotros la tenemos súper clara, porque acá bien, a ver, y tenemos que somos los cracks. Claro, investigar un poquito y mirar un poquito para afuera, che, ¿y cómo los CRA de verdad, cómo hicieron para ser CRA de verdad? ¿No será que tenemos que investigar? ¿No será que tendríamos que recuperar por ahí alguna experiencia que ha habido ya en el país y que tendríamos que decir, bueno, capaz que tengo que generar un fondo para investigación académica y poner unos manguitos y asociarme con universidades públicas, privadas y cooperación internacional para que investigadores me tiren algunos piques de cómo se hace esto de entrelazar el turismo con la vida económica, social y cultural del país. Ahí hay cosas que tenemos que aprender, no me digan que no. Es tan cierto eso como que no tenemos academia. Bueno, o sea, el turismo no tiene academia. No hay una academia de turismo. Hay dinosaurios vivos que están siendo olvidados. Hay dinosaurios vivos que no están siendo consultados. Es decir, hay mucha gente que en estos últimos años manejó el turismo y lo chocó. Pero no a nivel nacional solamente, a nivel mundial. Los creadores de la turismofobia son los cracks internacionales. Y a eso es donde hay que ponerle un poco de pienso y un poco de cana, porque es necesario. Es necesario. Y además hay una cosa, Rodríguez y Sergio lo sabe perfectamente. Cada vez que llegamos a la conclusión de que tenemos que contratar consultoría, vamos al exterior. Yo no digo que no. Yo no digo que no. Es muy válido el ejemplo que tú acabas de poner de vamos a copiarle a los que saben, a los que hicieron las cosas bien. Pero hasta para eso se necesita el talento nacional y al artesano nacional. Al artesano del turismo. Está clarísimo, eso es así. ¿Sabes qué pasa? Porque si copia uno que no entiende, no, ¿para claro, qué? Pero lo que pasa es que para definir todas estas cosas, yo creo que hay un elemento, hay un criterio que es transversal a toda la política, me parece. Eso es la manera que nosotros entendemos que cuando uno gestiona tiene que tener un reflejo que está lejos de estar instalado en la gestión en el país, pero que es el diálogo. ¿Ah? Esto no es una cosa, en el turismo más que nada, digamos, ¿no? Vos tenés actores vinculados a los emprendimientos privados, tenés los sindicatos, tenés el mundo académico, tenés que dialogar con eso, tenés que instalar un espacio de diálogo que te permita instalar esta agenda y decir, bueno, a ver, si necesitamos investigar, ¿por dónde vamos a investigar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué instrumento? ¿Con qué le parece a ustedes? ¿Vamos a copiar? ¿Qué modelo vamos a copiar? No, vamos a pensar un poco internamente por instalar una cosa que fue exitosa y que todos entendemos. ¿Cuál es el GACH? ¿Tenemos un GACH de turismo en Uruguay? ¿Podemos instalar un GACH de turismo? No vamos a conversar de esas cuestiones. ¿Ah? Pero para pensar en políticas de desarrollo de largo plazo, porque si no estamos fritos. Si pensamos la política de turismo en clave de la temporada que se viene, perdónenme que se los diga, pero es pan para hoy, hambre para mañana. Seguimos y seguimos en la cortita, y así me parece que no construimos nada sustentable, ¿no? Clarísimo, Rodríguez. Bueno, para el final... Sí. Antes que cierre, negro, una cosita y nada más cortita. No voy a cerrar todavía. No voy a cerrar todavía, le voy a dar paso a Eliseo, que creo que tiene una inquietud. Decime. Estas propuestas que fueron 6 que llevó el Partido Independiente son solamente
una base de lo que nosotros entendemos como cooperación para la reactivación. Ahora, hay muchos otros temas que se manejaron, que están inclusive dentro de lo que es los conceptos que tiene el equipo de turismo del Partido Independiente, que no soy yo solo, hay otras personas más, hay 2 personas más que están también trabajando en esto, y dentro de esos conceptos que nosotros le pasamos al ministerio, es mucho más amplio que eso. Por ejemplo, está el tema que nos preocupa muchísimo, es cómo vamos de aquí en más con el tema de la competitividad. O sea, ¿vamos a ser competitivos cuando todo esto se empiece a abrir? ¿O vamos a seguir pensando siempre en la argentino dependencia? Ese es un tema que nos preocupa mucho. El librarnos un poco de la argentino dependencia, el tratar de llegar, si bien capaz que no pensar en esas locuras que pensaban anteriormente otras administraciones del Ministerio de Turismo, que pensaban en ir a buscar golfistas a China, ¿te acordás? O ir a buscar gente que andaba a caballo a Italia, bueno, esas locuras que se hacían antes. No, pero dentro de la región, ahí ya tenemos para ejercer políticas y atraer nuevos mercados, pero tenemos que estar competitivos, y aún más ahora, porque hay un tema de moneda que no está nada fácil.